La nota semanal. Bienvenidos a este espacio informativo con el resumen de las noticias más destacadas en Latinoamérica, España y el Reino Unido. Este espacio es patrocinado por LASO de Latin American Association of Southampton. Y comenzamos con Venezuela, elnacional.com. Venezuela entre los países de América Latina con el peor manejo de la pandemia. Miguel Díaz-Canel, Jair Bolsonaro y Nicolás Maduro figuran como los mandatarios con el desempeño más eficiente en el combate del COVID-19, de acuerdo a un estudio publicado este sábado por la consultora internacional Ipsos. Colombia, semana.com. Reino Unido analiza los primeros casos de la variante del coronavirus detectada en Colombia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud había dicho hace algunos meses que esta cepa de coronavirus no se consideraba como algo preocupante. México, semana.com. En México, muchos indígenas rechazan la vacuna contra el coronavirus. La campaña de vacunación contra el coronavirus en México ha perdido velocidad. Las comunidades indígenas expresan reservas sobre las vacunas. Cuando los habitantes de las comunidades indígenas de Chiapas se enferman tanto que ni siquiera la medicina tradicional los alienta, recurren a Gerardo González Figueroa. Él lleva 38 años ejerciendo como médico y trabajador social en el sureño estado fronterizo con Guatemala, más de la mitad de su vida. Sin embargo, ahora González tiene quizás la tarea más difícil de todos los años: convencer a la gente de que se vacune contra el coronavirus. Perú, semana.com. Viraje a la izquierda. Pedro Castillo gana las elecciones presidenciales del Perú. Los resultados los proclamó el Jurado Nacional Electoral tras resolver las reclamaciones realizadas por el partido de Keiko Fujimori. Un humilde profesor con ideología de izquierda, originario de Cajamarca, es el nuevo presidente de Perú, José Pedro Castillo Terrones. Se impuso con el 50.3% de los votos en una reñida segunda vuelta electoral ante Keiko Fujimori, heredera del legado electoral del expresidente Alberto Fujimori, quien obtuvo el 49.7%. Argentina, el Clarín de Buenos Aires. Nueva restricción. Coronavirus. Los argentinos deberán hacer 10 días de cuarentena para ingresar a España. El país fue considerado de alto riesgo. La medida afecta también a Colombia y Bolivia. Estará vigente desde este martes. Se podrá acortar a 7 días con un test negativo. Brasil, semana.com. Brasil autorizó ensayos para aplicar una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca. En el estudio participarían voluntarios entre 18 y 55 años de edad. Así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de ese país. Chile, semana.com. Chile aprueba el uso de emergencia de vacuna contra el coronavirus Sputnik V. La vacuna tiene una eficiencia de un 91.6% tras la segunda dosis, recordó el gobierno de Chile. España, elmundo.es. Canarias exigirá el certificado COVID para entrar en restaurantes y centros deportivos en islas en riesgo extremo. El gobierno canario ha decidido modificar los niveles de alerta en las islas tras aumentar la incidencia, la presión hospitalaria y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Reino Unido, BBC.com. Pruebas diarias sin confinamiento para el personal de policía, bomberos, control de fronteras, transporte y carga. El gobierno británico aprobó un esquema que permite a los trabajadores clave evitar el confinamiento por el COVID, cuando son informados de hacerlo por el sistema de rastreo y pruebas. Por otro lado, el gobierno británico aprobó que viajeros mayores de 18 años que regresen de países en la lista ámbar no deberán someterse a cuarentena.
siempre que posean ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, hay excepciones para los que vienen de Francia. La nota deportiva, el tiempo de Bogotá, ciclismo. Y terminó la competencia de ciclismo más importante del mundo. El esloveno Tadej Pogačar, campeón por segundo año consecutivo del Tour de Francia. Fue una demostración de contundencia. Al término de la primera semana de la competencia ya tenía una diferencia significativa sobre sus perseguidores. Al final, con una ventaja de más de 5 minutos, podemos decir que abismal si la comparamos con el año pasado, que se decidió por escasos segundos. Además de la individual, ganó la clasificación de los más jóvenes y la clasificación de la montaña. Podemos decir que estamos en presencia de un nuevo fenómeno del ciclismo mundial. El carabobeño, Juegos Olímpicos. Río de Janeiro reenciende el pebestero olímpico para darle el testigo a Tokio. Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos de 2016, reencendió en la noche de este jueves el pebetero con un acto simbólico para pasar la responsabilidad a Tokio, que este viernes inauguró la versión 2020-2021. Estos Juegos son unos de los más controversiales de la historia. Se inauguran con un año de retraso por la pandemia y significativo porcentaje de japoneses en contra de su realización. Por otro lado, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, rindió homenaje en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio a los deportistas que superaron la incertidumbre de la pandemia y han cumplido la meta de llegar a los Juegos. Cito: "Hoy es un momento de esperanza. Sí, es muy diferente a lo que todos habíamos imaginado, pero valoramos este momento porque por fin estamos todos juntos", dijo Bach. En otras informaciones de los Juegos Olímpicos, Venezuela presente en la apertura de los Juegos Olímpicos. La delegación de Venezuela desfiló con la bandera tricolor en apertura de los Juegos Olímpicos este viernes. El karateca Antonio Díaz y la judoka Karen León fueron seguidos por el resto de los clasificados a Tokio. La gran ausente en la ceremonia fue Yulimar Rojas, quien era una de las abanderadas. No pudo llegar a tiempo por razones de logística. Deportistas como Rojas, Rubén Limardo y Daniel Dager buscan demostrar su mejor versión y ganar medallas para Venezuela. Meridiano, Juegos Olímpicos. Ciclismo. El ecuatoriano Richard Carapaz le dio a Ecuador y Latinoamérica la primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Banner, plata y Pogačar, bronce. Y cerramos la nota deportiva con la siguiente curiosidad de los Juegos Olímpicos. ¿Sabías que los aros de los Juegos Olímpicos utilizados en esta oportunidad fueron construidos con la madera de árboles que fueron sembrados por los integrantes de la delegación de Japón en los Juegos Olímpicos de 1960? Este espacio fue patrocinado por LASO, de Latin American Association of Southampton. LASO es una organización sin fines de lucro que tiene como principal objetivo crear una red comunicacional que nos permita orientar, informar y proporcionar herramientas a la comunidad latinoamericana con el propósito de lograr una rápida y exitosa integración dentro de la sociedad británica. Más información en nuestra página web www.laso.org.uk o síguenos en nuestra red social de Facebook LASO, Latin American Association of Southampton. Esta fue la nota semanal. Nos puedes escuchar en el Facebook de LASO, de Latin American Association of Southampton, y su página web www.laso.org.uk/noticias.
En la redacción, François Cavada, Rafael Paredes y Juan Carlos Moreno. En la coordinación técnica, Félix Pastor y Marlon Noguera. En la locución, Raquel Cherbonca. Les narró para ustedes Juan Carlos Moreno.